La condesa de la Loma Grande. La dama lujuriosa. Hermosa doncella que cautiva a pobres incautos. Siendo una joven hermosísima, disfruta exhibirse en las noches de pueblo, en los bares, el centro histórico de Quito. Siendo su morada un caserón en la Loma Grande, donde las noches eran oscuras, envolviéndose en silencio, con olor a muerte. Los amplios muros del caserón escondían aquel sórdido secreto de las miradas ajenas. La condesa de la Loma Grande, muy popular entre los hombres, no tenía reparo de invitar a su casa, algo que ninguna señorita lo haría. Tenía criados a su servicio, que eran cómplices de sus oscuros acontecimientos en aquel caserón. Cada hombre que ingresaba nunca volvía a salir. Al poco tiempo se hizo evidente la desaparición de sus pretendientes. Todos los galanes que la cortejaban desaparecían sin dejar rastro alguno. Las autoridades de Quito se pusieron alertas. Sintiéndose acorralada, la condesa desaparece, dejando una amarga incertidumbre en aquel ambiente. E incluso las autoridades no encontraron ningún cuerpo de los tantos pretendientes. Un sabueso escarbó en el jardín, descubriendo la fosa de sus amantes desmembrados. Con el alma de un niño, el Guagua, de nacimiento maldito, un engendro perverso con chillido incesante, siendo el lamento. Crédulas personas presenciando una escena triste, sintiendo compasión por aquel demonio disfrazado de criatura. Ebrios sin conciencia, ilusos a lo que pueda suceder, tarde en penetrar su error, protagonizando su peor pesadilla. Tras las noches de juerga, unos hombres han sido encontrados muertos con espumas en sus bocas, siendo víctimas del maligno. Amanecer terrorífico, en aquel cabullal negro, en una esquina del cementerio descansan los restos de asesinos y niños sin gracia, donde habita el Guagua. Engendro maldito, escondido en los bosques de la muerte, ser depravado y aspecto maravilloso. Ese es el Chusalón, escabroso vigilante, desolación. Se oyen lamentos a lo lejos, gemidos, quejidos, lúgubres tormentos, encallados hermanos. Escondido entre las espesas llanuras de las almas, en la oscuridad de la noche, alimentando desesperado, asesinando a las personas con un golpe de viento. Su salud será audaz, con desenfrenado apetito sexual,
Muy buenas noches. Ahora sí, ya creo que restablecido el problema. Tenemos fallas técnicas, tormentas eléctricas que hacían que no circule bien la energía y no circule bien la señal del internet. Bueno, esos son detallitos que siempre se corre con ese riesgo. De antemano vamos a repetir las anteriores historias de ayer, que se iban a contarlas. Lamentablemente, vuelvo y valga la redundancia, ha sido por cuestiones de tormentas del clima y se baja la señal. Bueno, también puede ser por cuestiones desconocidas. Bueno, quien les saluda, Lenny Oñate, les da la bienvenida a esto, lo que se titula Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, con 4 maravillosas leyendas. La primera les tenemos el monstruo de la laguna de Papallacta, la loca viuda, la leyenda del Honducto, y como última historia sería la historia de la capa del estudiante. Conéctate, síguete deleitándote de un poco de mitología ecuatoriana. A nuestros ancestros transmiten estas leyendas que se han dado de generación en generación. Soy Lenny Oñate, quien les da la bienvenida a Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Para comenzar esta noche, el monstruo de la laguna de Papallacta. Cerca de la parroquia de Papallacta se encuentra una laguna con el mismo nombre, formada hace unos 300 años en las faldas del volcán Antisana. Este paraje envuelto en misterio ha motivado al surgimiento de narraciones como esta, donde los seres mitológicos forman parte del lugar. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo un monstruo marino se sumergió entre las aguas de la laguna de Papallacta. Una pareja de recién casados fue la primera en ser sorprendida por esta bestia. Pronto los lugareños, asustados, decidieron contar con un chamán para que se introdujera a las aguas y averiguar de qué se trataba. El brujo se sumergió en el agua y tardó varios días en derrotar al monstruo, una serpiente de 7 cabezas. Un día por fin lo consiguió y salió del agua. El chamán había cortado 5 cabezas, 2 las puso en el volcán Antisana. La 5ª cubre la gran grieta que impide que el agua se seque. Dice la tradición que las 2 cabezas restantes permanecen vivas, esperando el momento apropiado para salir. Esta fue la leyenda del monstruo de la laguna de Papallacta. Tenemos saludos, un saludo a nuestro amigo David Chela, muchas gracias por conectarte. Alberto, Andy, qué chévere de estar la noche. También nuestra amiga Paola, muchas gracias. También a ver, veamos quién no está conectado, vamos a ver. ¿Sí? Síganse conectando, tenemos mucho más historias. En el inicio les di una previa de lo que podría ser mitos y leyendas. Más luego les comentaré acerca de este proyecto. A continuación, la siguiente leyenda: la loca viuda. Una leyenda popular que sirve de escarmiento para los esposos muy alegres.
El inicio de esta leyenda urbana se remonta a la época republicana, cuando la ciudad de Riobamba era alumbrada por un rudimento faroles que apenas competían con la luz de las velas. La luna llena completaba el ambiente propicio para los aparecidos y cuentos tenebrosos. El protagonista de esta leyenda es Carlos, uno de los tantos bohemios que gustaba de embriagarse en las cantinas y no desaprovechaba la oportunidad de tener un desliz. Una de aquellas noches de juerga, al dirigirse a casa, se encontró con una extraña mujer vestida totalmente de negro y con una mantilla que cubría el rostro, que le hizo señas para que la siguiera. Carlos, sin pensarlo dos veces, fue tras la coqueta dama a lo largo de las varias callejuelas oscuras. Al llegar a la loma de Quito, el ebrio le dio alcance y supo decir: «Bonita, ¿a dónde me lleva?», le dijo. Sin dar más explicaciones, la mujer dio vuelta y Carlos recibió uno de los impactos más grandes de su vida, porque vio que la cara de la mujer era la de una calavera. Al llegar el hombre a su casa, no vio ni la cara de la mujer, solamente cayó pesadamente sobre el suelo. Mientras invocaba a todos los santos, logró levantarse y emprendió la carrera de regreso a casa. Al llegar, el hombre encontró el refugio en su devota esposa Josefina. Entendió que la visión fantasmagórica era el castigo por tantas infidelidades. Desde entonces se dedicó sentadamente a su hogar. Lo que Carlos nunca se enteró es que estuvo detrás del alma en pena, que había sucedido después de muchas noches en vela. Josefina se armó de valor para castigar las continuas infidelidades de su cónyuge, por lo que una vecina le aconsejó darle un buen susto para que el efecto de su precio, una careta de calavera, adornaba el rostro de Josefina. Le recomendó a la vecina que se vistiese de negro. Sin estar segura, pero motivada por su amiga, la señora decidió hacerlo. Una noche oscura, se trajió de negro, se puso la careta y cubrió con un velo. Lo sucedido ya es historia. La loca viuda fue un remedio para los caballeros que abandonaban el hogar por una conquista galante. Los años pasaron y aún dicen que la loca viuda se aparece en las noches. Muy interesante historia riobambeña, la loca viuda. A continuación, la leyenda del hueco del Honducto. El hueco del Honducto es una no muy conocida leyenda ecuatoriana que se enlaza directamente con la leyenda de Cantuña, porque aquí encontraremos la respuesta a la duda de la procedencia de las piedras que utilizaron para la construcción del atrio de la iglesia de San Francisco. ¿Recuerdas esa leyenda de Cantuña? La leyenda del hueco del Honducto, esta narración corresponde a las leyendas de Chimborazo. Cuenta la historia que muchos años atrás, cuando los moradores de la comunidad de La Delicia descansaban luego de su trabajo agrícola,
A eso de la medianoche, algo despertó a todos. Era un espantoso ruido. Todos corrieron despavoridos a la iglesia del lugar. Pedían a Dios que les protegiera por todos los males. Un grupo de hombres armados con coraje decidió lo que en realidad estaba sucediendo. Tomaron en sus manos palos, látigos y se fueron por el cambio de medio de la noche. Llegaron al borde de la montaña. Sin que nadie se diera cuenta, uno de los moradores había bajado al borde de la montaña y se encontró con una entrada a la de una cueva. Todos lo llamaron por el nombre, no hizo caso. Cuando empezaba a amanecer, el espantoso ruido que salía del interior de la cueva empezó a desaparecer. Desde lo alto del monte, los asustados hombres miraban en la entrada de la cueva y hacía un cuerpo. Era de don Luis Yongo. Corrieron de su auxilio y lo encontraron inconsciente, teniendo un poncho. Lo llevaron cargando en brazos hacia la comunidad. Los moradores se aglomeraron a preguntar qué sucedía, pero nadie tenía una respuesta. Primero tenía que reanimar a don Luis. Muchos lloraban pensando que su líder estaba muerto. Poco a poco don Luis fue reaccionando y todos le preguntaban qué le había sucedido. Contó que vio a miles de hombrecillos que trabajaban en el interior de la montaña al mando de un hombre muy alto, robusto, que al momento de dar las órdenes despedía de su boca grandes bocleguas de fuego. Desde aquel día los habitantes del lugar piensan que las piedras extraídas de la delicia talladas al interior de la montaña fueron utilizadas en la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Como datos interesantes, si deseas conocer de la comunidad de la delicia, donde se desarrolla la leyenda del hueco del Honducto, te invito a que investigues un poco, ya que es una leyenda muy interesante. La iglesia de San Francisco en la ciudad de Quito inició su construcción en el año de 1537, apenas 3 años después de la fundación de la ciudad. El atrio fue construido entre 1551 y 1575. Podemos dar como referencia de datos interesantes que se podría decir. Así damos por culminado esta fantástica leyenda, la leyenda del Honducto. Recuerda que te saluda Lenin Oñate, te seguirá contando más de una leyenda más para culminar la noche. Nos dirigimos a la capital de Quito. Esto sucedió aquí, para ser específicos, en el barrio del Tejas. Esto es la famosa leyenda de la capa del estudiante. Entre los muros del antiguo cementerio de El Tejar desarrolla una de las leyendas de terror más célebres de Quito. La historia comienza con un grupo de estudiantes que se preparaban para sus exámenes finales. Entre ellos estaba Juan, un hombre notable, vanidoso, que en su lugar de preocuparse por sus estudios, estaba angustiado por su aspecto. Sus botas estaban viejas y rotas, y no tenían dinero para comprar unas nuevas, algo que su orgullo no podía soportar.
Sus amigos, cansados de sus quejas, le hicieron una propuesta macabra. Le prestarían el dinero a cambio de que cumpliera un siniestro ritual. Debía ir al camposanto del Tejar y localizar la tumba de una joven que se había suicidado hacía unos pocos días. Una vez allí, él tendría que clavar un clavo en su lápida. Lo que Juan cayó por cobardía era que esa joven había sido su novia y que se había quitado la vida después de descubrir su infidelidad. Aunque aterrado por la idea de profanar la tumba de su ex amada, la vanidad pudo más que el remordimiento. Esa misma noche saltó de la reja del cementerio con el corazón en el puño. Encontró la tumba. Con cada golpe de martillo que daba el clavo, un sentimiento de culpa lo invadía, como que si cada impacto fuera un grito de dolor desde el más allá. Al terminar, una sensación de horror lo paralizó. Quiso huir, pero una fuerza invisible lo sujetó. A la mañana siguiente, sus amigos, alarmados por su desaparición, fueron a buscarlo al cementerio. La escena que encontraron los dejó helado. El cuerpo sin vida de Juan yacía junto a la tumba de la joven. No había señales de violencia, pero su capa, la prenda que simboliza su condición de estudiante, estaba clavada con el mismo clavo en la tapa del ataúd. Como si una mano desde adentro lo hubiese sujetado con fuerza sobrenatural para impedir que escapara de su culpa. La venganza desde la tumba se había consumado. Les vamos a contar unas curiosidades y datos históricos de esta fantástica leyenda. El cementerio del Tejar, lugar histórico de Quito, fundado en 1872. Su arquitectura, antigüedad convierten en escenario perfecto para leyendas de terror. La leyenda refleja los códigos de honor y graves consecuencias sociales de acciones como la infidelidad en épocas pasadas. El elemento de la capa significativo, ya que era una prenda común entre los estudiantes universitarios de la época, lo que le da un aire de verosimilitud histórica al relato. Es una leyenda que forma parte fundamental de los recorridos nocturnos de las leyendas en Quito, donde los guías la relatan con gran dramatismo en las mismas puertas del cementerio. El turismo y la experiencia que tú puedes adquirir. La leyenda de la capa del estudiante es una de las más solicitadas por quienes buscan experimentar el lado más misterioso de Quito. Recorridos de las leyendas nocturnas está en la forma más auténtica de vivir la leyenda. Empresas de turismo especializadas ofrecen tours que pasan por las afueras del cementerio del Tejar, donde los guías, a menudo caracterizados, relatan la historia con efectos de sonido e iluminación, creando una atmósfera inquietante. Visita diurna al entorno. Durante el día se puede visitar a los alrededores del cementerio para apreciar su arquitectura neoclásica y su valor histórico, imaginando el escenario del relato. Como precaución, los tours nocturnos son completamente guiados y seguros. Se recomienda reservar con antelación y llevar ropa abrigada. El contexto histórico. Combinar esta experiencia con una visita del centro histórico permite entender mejor la sociedad quiteña que dio origen a estas historias. ¿Qué cuenta la leyenda de la capa del estudiante? Narra la historia de un estudiante vanidoso que para obtener dinero aceptaba clavar un clavo en la tumba de su exnovia, que se suicidó por su infidelidad.
y encuentra una muerte misteriosa. Muchísimas gracias a toda la gente. Miriam Tul, qué chévere mi amigo Edwin Ortega, qué bacán. Pudimos volverlas a contar a las historias. Y así damos por culminado un capítulo más de Mitos y Leyendas del Ecuador. ¿Alguna sugerencia de alguna leyenda que quisieras que se la cuente? Déjame en los comentarios. Nos veremos hasta el próximo domingo con más leyendas y tradiciones de la mitología ecuatoriana. Quien se despide, Lenin Oñate, y les da las gracias por siempre estar ahí. Muy agradecido a todos los amigos. Hasta otra oportunidad.